Hola, en esta serie de videos quiero ir enseñando lo que he ido aprendiendo hasta llegar a una librería como lo que es Chakra UI. Eh, Esta librería es una librería de componentes para hacer aplicaciones en React, específicamente es para el framework de React. Pero, si bien es una librería de componentes, si vemos en lo que está instalando una librería que se llama Emotion React, Emotion Styled. Estas dos librerías sirven para realizar lo que se llama CSS in Jest, que es nada más que escribir CSS en JavaScript. Y la de acá, que es una Frame Emotion, que es una librería para hacer animaciones. Si bien podemos empezar a utilizar esto de acá, como llamando y componentes y así, pero también estaría muy bien que supiéramos aprovechar esta librería de acá. Y además nos da más la ampliación a poder personalizar Chakra y poder aprovechar más sus características. Bien, pero antes de pasar a Chakra, primero hay que ver qué es CSS in Jest. Como su nombre lo dice, CSS in Jest es escribir CSS usando JavaScript. Nada más que eso. ¿Por qué alguien escribiría CSS en JavaScript? Una de las tres cosas que yo más resalto de esto es poder de JavaScript, estilos dinámicos y scope de estilos. Poder de JavaScript, pues más que obvio que nosotros al escribir CSS en JavaScript vamos a tener todas las características de este lenguaje de programación para calcular datos y poder exponerlos dentro de una propiedad CSS. Estilos dinámicos es porque las librerías que hacen este enfoque, que nos ofrecen este enfoque, nos brindan la oportunidad de poder utilizar los props que les pasamos al componente y poder utilizarlos dentro de los estilos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y scope de estilos es que yo no me tengo que estar preocupando por si lo que los estilos que estoy escribiendo acá van a chocar con otros estilos que tengo o puedan tener el mismo nombre de clase y viendo qué nombre ponerle. Esto ya no pasaría dentro de este enfoque. Este es un ejemplo con lo que me refiero a estilos dinámicos. Si bien esto todavía de repente puede ser confuso, lo que ahí está haciendo nada más es que ese stylet es la librería que en este caso vamos a usar. Lo único que estamos haciendo es ponerle al botón todos los siguientes estilos. El color, el background color y todo eso son propiedades de CSS. Pero si bien tenemos ahí una función que lo que me hace es un callback que me da los props. Esos props son los mismos props que yo lo estoy pasando como si fuera un componente normal al componente botón. Y como ves ahí puedo utilizar yo al ponerle dile size large, entonces podría utilizar esto y le pongo 2 rem. Y si no, pues que sea 1.6 rem. Y lo mismo ahí abajo, si la variante es primaria, entonces voy a poner en los estilos de botón todo el CSS que está a la parte derecha. O sea, si variante es igual a primary, esto entonces voy a desembocar el CSS. Acá la idea es ver cómo el dinamismo y cómo esto se haría en el CSS normal. Tendría que agregar otras clases, por ejemplo la clase primary, por ejemplo como sucede en Bootstrap btn primary. Aquí sería solamente pasarle una propiedad al componente. Otra de las características que también son muy interesantes de este enfoque es que podemos poner un tema global y ese tema poder utilizarlo en cualquier componente. Tendrías algo como esto, que es por ejemplo los breakpoints, los espacios y todo esto, y lo vas a poder utilizar, esto va a estar disponible en cada componente para que puedas coger esas propiedades y hagas cierta lógica con ellos. ¿Cuáles son las desventajas de esto? ¿Cuándo no deberías utilizarlo? Bueno, ¿cuándo no deberías utilizarlo? Pues se puede utilizar en cualquier momento, pero en cualquier proyecto, pero tienes que tener en cuenta ciertos requisitos, ciertas cosas, por ejemplo, el coste de ejecución. Estas librerías lo que hacen es instalar un runtime, o sea, ellos cargan sus propios scripts, unos scripts que lo que hacen es construir las clases por nosotros y ellos mismos la agregan en etiquetas de style dentro del DOM. Entonces eso provoca un coste de ejecución y por ende vamos a tener afectar al rendimiento. Pero estas librerías están totalmente optimizadas para tener un bajo coste de ejecución. Así que por ese lado el problema estaría, pero no sería un gran problema. Otra cosa es server-side rendering y es que no se recomendaría usar en server-side rendering porque lo que se quiere en el server-side rendering es cosas como SEO y tal, y pues la idea es no cargar el frontend con JavaScript, no darle todo el trabajo al cliente. Entonces estas librerías, como bien dicho, están instalando su propio paquete ahí, su propio JavaScript, y esa no sería la idea del server-side rendering. Las librerías que hacen CSS en JS hay muchas, pero entre las más famosas, bueno, entre las que yo conozco es Emotion y Styled Components. La que vamos a utilizar aquí, porque lo utiliza Chakra, y aparte tiene un poco más de cosas que Styled Components, es Emotion JS. Y ahora después de esto por fin vamos a poder utilizar Chakra.
Y lo que voy a estar utilizando para este proyecto es Next.js y voy a instalar de una vez todo esto de acá que me está trayendo. Para eso primero voy a inicializar un proyecto de Next.js, que por ejemplo aquí voy a tomar esto con el flag de TypeScript para instalarlo con TypeScript y voy a crear un proyecto acá. Entonces, primero vamos a ver cómo funciona la librería de acá, que es Emotion Styled y Emotion React. Emotion nos ofrece distintos paquetes, puedes ver acá, Emotion React, Emotion Styled y todos estos de acá. Los que vamos a utilizar en este caso es el de Emotion React, que nos ofrece ciertas características como poder hacer lo siguiente, aquí lo den en su ejemplo, poder utilizar este componente, esto y poder inyectar estilos globales. El siguiente paquete sería Emotion Styled, que al final nos sirve para poder estilizar cualquier etiqueta HTML. Dentro de este paquete están disponibles todas las etiquetas HTML e incluso los del SVG para poder agregarle estilos. Una vez listo el proyecto de Next, lo que yo siempre hago es sacar esto por defecto y agregarle la carpeta CRC y mover pages aquí, los estilos aquí también y nada más. Y tendría que borrar lo que viene por defecto acá. Entonces, para hacerlo más rápido, y ahora que está ya todo listo, lo único que voy a hacer es tomar esta línea e instalarla dentro del proyecto. Y ahí está. Una vez teniendo todo listo esto, para que no sea aburrido de aprender, voy a diseñar algo en el Figma, a ver si lo podemos ir haciendo con Styled Components sin utilizar librerías alternas más que emplear la librería de Motion. Y todavía sin tocar Chakra. Así que una vez hecho esto, lo que voy a hacer este es lo que quedó al final. Un diseño simple para poder hacerlo rápido, porque al final no vamos a utilizar librerías alternas como Bootstrap ni nada por el estilo, vamos a utilizar Emotion y va a ser como si estuviéramos escribiendo CSS normal. Una vez visto esto, lo que vamos a hacer es armar la estructura del proyecto.
Por cierto, la forma en la cual voy a estructurar el proyecto es una forma en la cual me siento cómodo yo. O sea, en React hay muchas maneras de estructurar el proyecto. Y lo que yo hago siempre es poner una carpeta components, que es lo típico. Y crear una carpeta llamada módulos. Porque si bien es cierto, dentro de Pages, todo esto de acá va al router de Next.js. Si yo, por ejemplo, aquí pongo index, y si por A o B quiero separar algún archivo aquí como home, para separar el componente home, el Next.js lo va a tomar como si fuera una ruta, lo cual no quiero. Entonces, para eso yo he puesto aquí una carpeta módulos, que para mí un módulo no es nada más que una funcionalidad de mi aplicación o alguna parte de la aplicación, y eso me permite también concentrarme en cierta lógica, focalizarme en esa parte. Entonces, por ejemplo, aquí pages, esto va al index, yo crearía un módulo landing. Por cierto, esto no es un estándar, es como dije yo, es una forma en la cual me siento cómodo desarrollando. Al final, y pueden existir estándares de cómo existe un estándar donde emplean moléculas, partículas y todo así, lo cual también es muy bueno, pero yo voy a seguir en casos como este. Lo único que voy a hacer es crear modules landing. Igual y también es un poco innecesario, porque lo que tenemos aquí no es nada más que una landing, pero al final los proyectos sería bueno ver cómo estructurar un proyecto y cómo poder escalarlo al final. Entonces esto lo voy a poner aquí, module landing, y voy a poner aquí un index tsx. Mi intención es pues portar de aquí la página aquí. Como ven, aquí tenemos que importar una página. Entonces voy con el shortcut de React poner index. Entonces aquí tendría que importar esta página de acá, o este componente. Antes de seguir, voy a agregar un atajo a un path, o sea, para no hacer tantos puntos y atrás para retroceder en las carpetas. Lo que voy a hacer es poner aquí un base URL para que decirle a Next o a TypeScript que mi ruta base es todo esto de acá, parte de todo esto de acá. Y voy a poner la propiedad path. Lo único que voy a decir es que cuando yo invoque a @pp desde el import, él lo pueda referenciarlo, que lo referencie a la carpeta src y todo lo que está dentro de src. Entonces, por cierto, para que funcione eso tengo que recompilar npm-run-dev. Si es que tuviera el server arriba, esto no funcionaría hasta que yo reinicie el server. Entonces, ahora puedo hacer lo siguiente. Cuando yo invoque app, voy a tener todas las carpetas dentro de src. Ahora lo único que voy a hacer es irme al módulo landing, y traerme la página por defecto. Se supone que en Nest, para que esto me lea como una página, lo único que tengo que hacer es importar un componente por defecto, que sería la página, y poder importar algunas funciones. Entonces, poder exportar las funciones como server-side props o static props. Pero como todavía no vamos a implementar esto, lo único que vamos a hacer es page. Como esto lo importa por defecto, yo le puedo poner cualquier nombre, y export default page. Se supone que si yo pongo aquí hello world y voy aquí, ya tengo el hello world. Entonces, ¿qué ventajas me ofrece eso? Que ahora dentro de landing voy a poner componentes. Dentro de componentes generales voy a poner, por ejemplo, botones, cosas que se comparten entre toda la aplicación, como el navbar o el footer. Aquí lo único que quiero hacer es poner componentes que me permitan separar un poco más la aplicación, la landing, y no tenerlo todo en un solo componente. Entonces ahora sí viene la explicación de Emotion. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando tenemos una aplicación con Emotion? Bueno, lo primero que hago yo es poner el tema. Como dije, CSS in Jest nos da la posibilidad de poder poner un tema y poder reutilizarlo en cualquier componente. Para eso, lo único que tengo que hacer es crear ese tema. Me voy a crear otra carpeta por aparte que se llame theme. Allí. Y lo único que voy a hacer es importar un index tsx. ¿Por qué lo pongo en una carpeta? Porque si bien aquí solo vamos a poner pocas variables o pocas cosas dentro del tema, a veces esto puede crecer.
poder exportar estilos de componentes y así y así. Y esto puede crecer. Entonces, lo único que voy a hacer es importar de aquí, de exportar un objeto que se llama export con, o primero lo voy a crear const theme, y lo voy a exportar export const por defecto theme. ¿Qué pondría en el tema? Lo primero que voy a hacer para poner en el tema, lo primero que necesitaría de acá sería, por ejemplo, mis colores. Como ven en Figma, yo lo que he hecho es tener colores primario, secundario, el blanco y el verde. Entonces, esto tendría que reflejarlo aquí, a este tema. Para eso voy a crear una variable colors primary. Y voy a copiarme todos los colores que tengo acá dentro del tema. Hasta ahí ya tendría todos los colores que necesitaría dentro de mi aplicación. Todos los colores utilizados en esta landing page. Ahora, esto, ¿cómo lo podemos implementar o cómo decirle a Emotion Stylet que va a tener este tema? Para eso lo que tenemos que ir es al top de la aplicación, que ahí sí que sería page, y sería la app. Que aquí, por cierto, por algún hecho o por casualidad lo he borrado. No hay problema, lo único que quería es ir a Next.js. Y me copiaría esto. Lo de acá. Y acá. En TypeScript esto sería esto sería de next. Una carga. Next. Una vez copiado esto, como ves aquí me está saliendo unos errores. Y es porque esto ha sido JavaScript. No hay problema. Bueno, esto de acá lo voy a borrar porque son cosas que no necesito. Desde acá, esto de acá no. Y dentro de NextApp también me va a ayudar, me va a exportar el tipo. Lo voy a borrar de acá y le voy a decir que voy a importar un tipo. Y este va a ser appprops. Allí. Para lograr tiparlos de acá. Entonces ahí no me estaría saliendo error. Ahora, para tener todo el tema disponible dentro de la aplicación, tengo que decirle a importar desde Motion el provider. Desde Motion React, no desde Motion Style. Perdón. Desde Motion React puedo importar el theme provider. Este provider lo que va a hacer es poner hacer disponible hacer que todo el tema esté disponible para todos los componentes que estén debajo de este provider puedan consumir el tema. Lo único que voy a hacer es encerrar esto dentro de theme provider. Por defecto Motion no trae ningún tema. Tendría que exportarlo desde acá, desde el theme. Entonces, lo que haría es esto. Y desde app theme. Y esto lo exporta por defecto. Entonces sería mi tema. Theme. Y esto se lo pasaría aquí como theme. Con esto tengo la capacidad de poder acceder al tema. Una manera de acceder al tema, para eso voy a escribir primero, voy a irme al módulo del landing. Bien, dentro de los componentes lo que voy a poner a hacer es a esto de acá. A esto de acá le voy a llamar giro. A esta parte de acá voy a tener que hacer el navbar, esto también lo voy a escribir en otro componente. Otra cosa otra cosa a hacer también es el container. Mayormente para que la aplicación no se rompa cuando el usuario está en pantallas muy grandes. Una opción sería limitar el contenedor, que tenga un máximo ancho. Que en este caso, por ejemplo, si yo voy a Figma, lo que he hecho es le he puesto esta grid, que indica cuáles son los límites de todo el contenido, todos los límites al costado. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que hacer aquí. Entonces, de una vez voy a dejar hecho el giro, lo que voy a hacer dentro de components
crear un componente container. Cada vez que yo genero un componente, por cierto, para que no me salga así, que no me gusta a mí, voy a poner aquí momentáneamente un readme, solo para que me aparezca así. Voy a poner un container tsx y voy a poner un index ts. Esta es una forma de hacerlo, si bien podemos poner esto solamente como archivo por defecto. Una manera en la cual me enfoca más y lo veo más claro o modularizado es ponerlo en una carpeta y adentro poner el componente y aquí exportar ese componente por defecto para que no tenga que hacer container barra container de esta manera. Y lo único que tendría que decir es export default as container desde container. Entonces esto de acá lo voy a importar por defecto. Aquí viene la magia de stylet component. Voy a importar el stylet aquí, emotion stylet, y poner la carpeta stylet. Ahora, ¿cómo haría yo para que en vez de un div aquí pueda agregarle una clase? Una forma para estilizar esto sería poniéndole class name, pero con emotion no haríamos eso. Por ejemplo, yo podría poner aquí un wrapper y decirle stylet, que esto es de un div. De aquí. Este de aquí vendría a ser como si esto fuera el mismo div, pero con una clase. Con la clase que le está otorgando, bueno, una clase que le está otorgando por debajo stylet. Por aquí nosotros le vamos a agregar estilos CSS. Por ejemplo, si yo pongo aquí wrapper, y ahí está. Y ahora, habíamos puesto un tema, que este es el de acá. Que por cierto, aquí no estoy poniendo nada en relación con JSX, tendría que borrarlo y ponerlo TS. Aquí lo que haría es poder acceder al tema. ¿Cómo accederíamos al tema dentro de un componente, un componente así? Aquí tendría que hacer una función, por ejemplo background, que por cierto un props, que esto sería un callback. Este callback me da los props y yo dentro de esos props tengo el tema. Y dentro del tema se supone que yo tengo colores. Y dentro de colores se supone que yo tengo primary. Ahora esto me da un error, pero va a funcionar. Ahora vamos a ver cómo podemos solucionar ese error y cómo podemos tiparlo. Bien, en este error, para solucionar este error tendríamos dos enfoques. Uno es tipar este tema de acá, porque si vemos nosotros dentro del paquete Motion React, dentro de este paquete tengo el tema. Pero si yo voy a este tema, esto es una interfaz vacía. Yo puedo, debido a una característica de TypeScript, puedo hacerle un merge a esa interfaz. O sea que si yo redeclaro este módulo y yo tipo esto de acá y exporto esta interfaz, voy a poder agregarle propiedades. Ahora vamos a ver cómo se hace. Lo primero que puedo hacer es, para tenerlo todo por aparte, voy a hacer una carpeta types aquí. Y dentro de type voy a poner un archivo llamado emotion. Esto no importa, pero voy a hacer .dts. Este de acá se pone cuando lo que voy a hacer aquí es hacer tipado por convención. Entonces, si yo por ejemplo aquí importo el módulo, import @emotion react, lo que estoy haciendo es importar este módulo y declaro módulo emotion react acá. Aquí tendría todo esto de acá, todo este paquete. Entonces dentro de este paquete está la interfaz de tema. Lo acabamos de ver hace un momento. Entonces si yo exporto esta interfaz tema y dentro de esta interfaz tipo el tema, que en este caso tenemos lo de aquí, que sería colors aquí, y esto se convertiría en string.
Eso sería una salida. Si ahora yo, por ejemplo, voy acá, ya no me está saliendo error. Y voy a tener aquí la ayuda. Por ejemplo, color green y todos los colores. Ahora, vamos a tener que hacer, para cada propiedad que agreguemos aquí, vamos a tener que tiparlo acá. Por A o B, si no queremos hacer esto y no queremos que nos salga el error acá, yo suelo hacer una función tal y como es, igual como esta, porque si notamos esto de acá es una interpolación y le estamos interpolando una función la cual siempre nos pasa los props y de esos props vamos a trabajar. Por cierto, este tema viene desde Motion, pero si yo aquí, yo puedo intersectar cualquier prop que venga a este componente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo aquí le quiero poner una propiedad, un prop llamado size? Y este size quiero decirle este es md y algo por el estilo. Aquí me está saliendo un error, pero ¿qué pasa si yo le pongo aquí, le paso aquí, le digo size y tiene size md, size sm, size f? Entonces esta propiedad size también va a venir a los props. Si por ejemplo yo hago esto y excedo size, y ahí tenemos el size. Pero si yo por ejemplo le hago un igual, esto está tipado, el sm. Entonces de acuerdo a eso puedo hacer cualquier cosa. Entonces nos quedamos en esto. Este es un enfoque para acceder al tema y sacar sus propiedades. Lo de malo esto, bueno, no tan malo, sino que voy a tener que hacer para cada propiedad aquí, tengo que acudir acá y tiparlo. Otro enfoque, como mencionaba, es por ejemplo yo voy a poner una carpeta acá donde voy a hacer algo llamado utils. Y dentro de utils voy a poner un archivo llamado tem utils, donde quizás vaya a poner todo lo que esté relacionado con el tema para utilidades con eso. Y dentro de esto también voy a poner un index de eso. Y aquí voy a crear una función que se llama getToken. Esta función tiene como propósito retornarme la interpolación, o sea, esta interpolación de acá, para yo tener que pasarle la ruta y que de esa ruta me lo saque del tema y automáticamente me pueda dar esa propiedad. Entonces para eso nos vamos a ayudar de la propiedad Lodash de imp Lodash. Lodash tiene un método interesante, se llama get. Si es que no has instalado Lodash todavía, tienes que instalarlo como npmi Lodash. Lodash es una librería muy útil al momento de trabajar con arreglos, objetos y funciones, y Arrays nos da ciertos beneficios que por defecto no trae JavaScript, como en este caso. Podríamos hacer alguna lógica para traernos la propiedad de acuerdo a la ruta, pero ya Lodash lo tiene preestablecido. Entonces, como dije, lo que tengo que devolver aquí es la interpolación. Y lo que quiero recibir de aquí nomás es el path, que es un string. Y opcionalmente, como la propiedad de acá, esta función de acá, también recibe un default. O sea que si no encuentra la ruta de acá, voy a tener chance de poder retornar cualquier cosa. Entonces, ese default, que nosotros le vamos a llamar fallback, lo voy a poner como n. Entonces aquí lo único que voy a hacer es retornar la interpolación, o sea la función misma, que es props. Como en este caso no sé qué props me van a venir, pero en el fondo sé que me va a venir el prop tem. A esto voy a ponerle n. Entonces props, voy a pasarle a get el props tem y voy a pasarle el path y voy a pasarle fallback. Este fallback no siempre voy a querer ponerlo, siempre algunas veces va a ser opcional, otras veces va a ser null o a veces simplemente lo voy a querer ignorar, entonces por eso lo voy a poner como opcional. Entonces voy a exportar esta función y ahora quiero que el index exporte todo lo que viene desde TeamUtils, para yo no tener que acceder al archivo TeamUtils, sino acceder solamente al archivo utils o a la carpeta utils. Entonces digo todo lo que viene desde TeamUtils, exportalo.
Entonces, esta función ya está disponible acá. Si era, por ejemplo, yo quisiera importar esa función desde utils, desde app barra utils, y ya no tengo que ponerle el index por obvias razones. Entonces, si aquí pongo el getToken, a esto de acá me ahorraría de poner todo esto, incluso de llamar los props y le dijera getToken y pasar la ruta. Esta ruta cae de frente ya por defecto al tema, entonces voy a decir colors primary. Y si por si acaso esto no existe, que me mande un rec. Aquí solamente a motivo de demostración. Como aquí el objetivo de esto no es el objetivo de este container no es ponerle un background. Por ahora solo por motivo de demostración y para ver cómo funciona el tema. Vamos a exportarlo aquí en componentes, into. Aquí está landing, componentes, este index y aquí el container. Entonces yo voy aquí, por cierto voy a convertir eso en un cuadrado. Y acá está. Este es supuestamente el componente container. A esto se refería con la habilidad de poder poner el tema. Ahora, esto funciona de igual manera con lo que teníamos hace rato. Si yo dentro de la interpolación le paso props team colors white o green, entonces haría lo siguiente. En este caso no está que funciona por alguna razón, y es porque no le he puesto el punto y coma, y ahí está el green. Pero esto, claro, si yo por ejemplo me fuera a los types y borrara green, por ejemplo hiciera esto, este de acá se va a convertir en un error y me va a decir que green no existe en el tema de acá. Pero si yo por ejemplo tomo esto y con la función que acabamos de hacer y le pongo getToken colors green, y esto ya funciona y estoy ahí, no me da ningún error. Entonces si por A o B esto yo le mando una propiedad incorrecta, esto me devuelve el rec. Si yo por ejemplo no quiero que esto me devuelva nada, en total, si esto no existe, borro esto y listo. Y ahí está. Esa sería la explicación para lograr poner el tema aquí. Entonces ahí yo voy a optar por este enfoque, por utilizar esta función de acá. Y voy a borrarlo de acá. Y esto de acá. De las dos maneras funciona igual. La correcta, pues supongo de acuerdo a la zona de acuerdo a la decisión que tomes, al enfoque que quieras aplicar. Entonces, el objetivo de este componente es que, como les dije, delimitar el espacio para que no nos pasemos tengamos un delimitante. Entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a decir que esto tenga un mask width y 500 píxeles. No va a tener un background. Y aquí viene la magia. Si por ejemplo yo quisiera decirle que en SM, o sea, por ejemplo en SM, cuando props .size sea igual a SM, más width sea por ejemplo 1200, supongamos. Les digo, entonces, por cierto, aquí ya no puedo retornar propiedades CSS core así directamente. Entonces para eso Motion tiene una segunda función, que es esta de acá, que al pasarle un string como parámetro, que serían nuestras propiedades CSS,
sería de acá max width, voy a decir max width de 1200 píxeles. Y esto ya se convierte en dinámico. Entonces ahora, que por cierto, lo que también se suele tener aquí es una propiedad fluid, que pues cuando es fluid, si por ejemplo copio esto de acá, props fluid, esto va a estar en max width 100 VH. Allí. Ahora, con esto, por defecto que sea LMD, que sea 1500. Yo bien podría, por ejemplo, ya no exportar esto de acá. Si es que quisiera arreglar más lógica, que a veces suele pasar, pudiera hacer esto aquí para poder, por ejemplo, llamar a clases o algo por el estilo, y tendría que pasar el children dentro de acá. Pero ahora, como no lo necesitamos, pues lo que va a hacer es directamente exportar este wrapper. Y allí. Entonces aquí no estamos utilizando el getToken, a menos de que yo dijera, por ejemplo, declarar aquí size container. Por ejemplo, eligiera en MD, esto está a 1500 píxeles. En LG entonces lo que haría sería tomar el prop, sacar el tema y acceder a esta propiedad de acá. Algo que hay que tomar en cuenta, que dentro de la función CSS no puedo aplicar la función que hemos hecho hace un momento, porque aquí no acepta interpolación no acepta este tipo de interpolaciones, o sea, no existe un callback dentro de esto. Entonces, para eso tendríamos que hacer por ejemplo, tomarlo dash y acceder a la propiedad. Por ejemplo, aquí le digo get desde get props tem y accede a size container sn. Lo mismo acá. Haría size container fluid. Bueno, en fluid siempre va a ser 100W, perdón, H. Y ahí estaría el container. Ahora sí esto de acá lo importamos dentro del giro, que lo instamos acá. Ahora, esta es la razón por la cual me gusta más separarlos así. Que habían así en una parte, uno de los malos lo malo de esto es que se generan muchas carpetas. Pero en cierto caso a mí me ayudan por ejemplo, lo veo más ordenado. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tomo y dentro de componentes accedo a giro. Tengo acá giro. Allí. Entonces esto. Allí. Claro, como en este momento nos puesta dentro de giro, entonces si ponemos por ejemplo segundo hello world, esto aparecería allí. Entonces, si vemos el diseño, lo que hay que hacer es lo siguiente. Esto de acá, que es del color primario, tendríamos que hacer un advar primero, o sea, esta parte de aquí, y después el giro. Si nos concentramos primero en el giro, haríamos lo siguiente. Que por cierto voy a exportar estas imágenes. Hasta ahí, lo único que he hecho es exportar la imagen del giro, que es esta de acá, para ponerla. Y también he exportado el logo.
Bien, ahora en el caso del logo, vamos a tener que hacer lo siguiente. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una carpeta logo aquí. Voy a crear este. Estos archivos, esto lo hago con el siguiente fin. Si bien yo podría tomar aquí e exportar mi logo aquí en formato SVG, como lo tengo acá, que estos son dos variantes. Mi logo tiene dos variantes. Si yo voy aquí en mi diseño, eh, tiene dos variantes, la variante normal y la variante cuando va sobre colores oscuros. Entonces, para yo poder manejarlo esto y poder manejarlo como un componente de React, voy a hacer lo siguiente. Voy a traerme esto acá, allí, y voy a copiarme el SVG. Y esto lo voy a poner acá. Entonces de esa manera voy a tener esto como un componente React. Para que sea algo más flexible y yo pueda tocar directamente el SVG, lo ideal sería que yo pueda pasarle los props de un SVG acá. Como estamos en TypeScript tenemos que tipar esos props. Una manera de tipar rápidamente cualquier etiqueta HTML dentro de React es esta. Esta interfaz HTML, attribute, me va a tomar desde cualquier etiqueta HTML, que aquí por ejemplo esto se extiende, recibe un T, un genérico. Ese genérico es un elemento de HTML, un elemento HTML. Por ejemplo, props. Dentro de acá, el genérico sería el elemento que estoy utilizando. El elemento que estoy utilizando acá es el SVG element. Este SVG element lo que voy a hacer es tener que pasarle los props acá. Props. Y ahí estaría. Bueno, en este caso me está dando un error. Porque no es SVGA element, es SVG element. Y ahí estaría bien. Ahora, si bien, como mencionaba hace un momento, tengo dos variantes, entonces voy a tomar la otra variante y también sacarla, que uno es la de normal, y también voy a copiar esto de acá. Entonces, para yo no poner todo esto acá, voy a ponerlos en dos variables diferentes. Const. Voy a llamarle al normal, le voy a poner white. Y al otro le voy a poner black, que es este de acá, para poder diferenciarlos. Ahora, tenemos el problema siguiente es que esto recibe props. Y yo aquí no puedo pasarle los props. Tendría que esto convertirlo desde un elemento JSX normal a una función. Entonces aquí. Como aquí, por cierto, esto ya no sería necesario. Como aquí no necesitaría yo obtener el tipado dentro de los props porque solamente se los quiero pasar. Podríamos hacer una excepción, una excepción y pasarle esto como n. Porque esto, si bien esto de acá no es una buena práctica pasar esto como n. Entonces aquí está saliendo un error, pues pero es por lo de acá. Que prettier no lo está formateando porque detecta que hay un error aquí. Entonces allí paso prof. Por cierto, esto también es bueno eliminarlo, el width y el height, para poder manejarlo después. Lo mismo voy a tener que hacer con este. Y ahí estaría. Mismo procedimiento. Any y props. Lo único que estoy haciendo es que los props que yo le pase aquí al logo, estos props de aquí, que son justo los atributos que va a recibir un elemento SVG normal en HTML, los estoy pasando directamente al elemento original, o sea, al elemento que está aquí. Ahora voy a necesitar algún tipo de lógica para yo cuando quiera importar el logo que va sobre algún color oscuro o el que va sobre un color claro, venga directamente. Entonces para eso voy a hacer una lógica sencilla como esta. Voy a poner todo esto en algo que se llama variantes. Estas variantes van a ser white
y black. Ahora, yo necesito poder pasarle la variante, decirle variante white o variante black en los props. Entonces para eso vamos a utilizar también la magia de TypeScript. Le vamos a decir que el type variant es igual a type of o kof de variant de esto de acá. Kof, y esto está llorando por motivo de que esto se refiere a un valor. Entonces type of variant. Lo que está haciendo es sacar las llaves de variantes. Primero saque el tipo, que esto sería un tipo objeto, y después quiero que me devuelvas todo eso en solamente las case, o sea, solamente la key. Entonces por eso dice kof type of. El primero saca el tipo, el segundo saca las llaves. Entonces necesito agregárselos esto de acá. Entonces le voy a decir que aparte de los elementos HTML, le voy a unir un objeto, que es, lo voy a llamar variants. Como gracias a TypeScript esto ya no es que el usuario pueda cometer un error, porque automáticamente TypeScript se lo voy a impedir con el type checking. Entonces voy a poder hacer lo siguiente. Por ejemplo, le voy a decir sí, voy a sacar variants, le voy a pasar variante, que por cierto esto acá no está, variante. Entonces estas variantes, esta de acá, que esto no es una función, sería un objeto que tengo que sacarle de allí. Entonces a través de los brackets se supone que esto le doy una propiedad y él me da el valor. La propiedad que lo estoy pasando es variante. Ahora esto de acá me devuelve una función. A esa función tengo que pasar los props. Pero ¿de dónde obtengo los props? Aquí todo solamente he tomado variante. Entonces ahí viene también una cosa muy linda de TypeScript. Yo puedo tomar el resto de props aquí a través de los args. Le voy a decir que esto, a través de un split operator, le voy a decir esto, entonces el resto de props. Entonces estos props los voy a pasar aquí. Y ahí sería una manera de hacerlo dinámico esto. Entonces yo voy a poder llamar a logo como si fuera un componente de React. Ahora lo único que voy a hacer es portarlo desde aquí. As logo. Ahora, ya que tenemos esto, lo que sería interesante es trabajar en la parte de acá, en la parte del giro. Primero voy a hacer la parte del giro que aquí por algún error he borrado la parte de acá. Primero voy a hacer esta parte de acá para poner toda esta imagen aquí y después voy a pasar al navbar. Entonces, eso ya es cuestión de formas de empezar. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es, aquí tengo el tema y entonces lo siguiente que vamos a hacer es poder estilizar el giro. Para eso, lo primero que voy a hacer es poner aquí el wrapper de giro, importar desde Motion Styled, y el wrapper lo voy a renderizar como un section. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero en otro lado reutilizar estos estilos? Quiero, por ejemplo, este mismo wrapper con estos mismos estilos lo tuviera por aquí y yo quisiera reutilizarlo. Entonces yo no quisiera que sea un section, tal vez quisiera que sea un div, porque no es el lugar correcto para que vaya un section. Entonces para eso bueno, el paquete de style desde Motion tiene la propiedad as. La propiedad as le dice qué es lo que debe ser el componente. Por ejemplo, aquí está como section, pero si quiero yo lo transformo en un div. Y entonces esto en el HTML se va a renderizar como un div en lugar de un section. Entonces, explicación rápida de lo que quiero hacer aquí para solucionar este problema, este panorama. Lo primero que voy a hacer es declarar un wrapper, que es este ancho todo de acá. Y después poner el container que habíamos creado para limitar estos espacios de acá. Y después poner esta imagen acá. La estrategia que voy a seguir para poder lograr poner siempre esta imagen, porque esta imagen siempre tiene que estar apegada hacia la esquina del viewport. Entonces lo que voy a hacer es
hacer que el contenedor de acá sea posición relativa, o sea que esta parte de acá sea posición relativa y la parte de la imagen que sea posición absoluta, y de esa manera siempre lo voy a pegar hacia la esquina. Entonces sería de esta manera siguiente. Comenzando con esa idea, partimos desde poner la posición relativa acá. Ahora lo siguiente que tendríamos que hacer, y para de una vez empezar a utilizar más emotion, es estilizar este texto. Lo normal podría ser que yo quisiera, aquí le agregaría clases y un h1 y le dijera h1 font size y así. Pero ya que estamos en emotion y supongamos que este proyecto va a escalar algún día y vamos a tener que hacer muchísimos heading, o sea, muchísimos de este mismo estilo, vamos a crear un componente que se rija eso. En vez de, porque normalmente se hace como clases, o sea, la tipografía se pone en h1, texto, párrafos y todo eso. Entonces para simplificar eso, en emotion podemos hacer lo siguiente. Voy a crear aquí una carpeta que se llama tipography. Este componente typography se va a encargar de exportar todo lo que tenga que ver con mis textos. Entonces, para eso voy a poner un indexts que, por cierto, siempre que hago esto es porque creo que al final uno se ve más ordenado y otro me permite hacer cosas como siempre abrir una API directamente aquí. Entonces desde aquí exportar todo lo relacionado con tipografía. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a tener heading. Dos, texto normal, que sería párrafos y todo eso. Text SX. Entonces, ahora es hora de exportar las fuentes. Por ejemplo, la fuente que estoy utilizando acá es Lobster. Y la fuente que estoy utilizando para la sección de body es OpenSense. Entonces voy a instalar esas fuentes. Buscar esas fuentes en Google. Aquí ya tengo la fuente. Pero ahora, ¿esto dónde iría en una aplicación de Next.js? Bien, lo que vamos a hacer es crear el custom document para ponerlo, para que esto esté disponible en toda la aplicación. Lo podríamos exportar en el app, pero siempre sería bueno exportarlo como si fuera en el document para tener por aparte todo eso. Así que lo que voy a hacer no es nada más que irme a Next.js, es que custom document Next.js y copiarme esto de acá. Allí. Por cierto, el custom document en Next.js, para que esto lo reconozca como si fuera nuestro documento, tiene que ir con /document. Si lleva otro nombre y si no lleva este guión bajo, Next.js lo va a reconocer como si fuera una página. Pego esto y esto está en JavaScript. Entonces, para tiparlo, no hay problema. Esto de acá es CTX. Si bien no sabemos lo que es qué tipado tiene acá, esto lo está pasando al de acá, que es esta misma función. Entonces veamos, si nos vamos a getInIntel Browse, es un document context. Entonces esto, document context, aquí y aquí, hasta un terminado. Y dentro del head importaría todo lo que tengan mis fuentes. Entonces pego lo que ya había copiado allí y paso esto a React. Por ejemplo, este aquí no está disponible en React, tendría que cerrarlo. Bueno, en JSX, el preconnect y aquí y allí. Ahí ya tendría la fuente del heading. Entonces ahora también de paso voy a importar la fuente de los textos, que es OpenSense. Entonces esta fuente de acá, los únicos que voy a utilizar yo, como OpenSense no lo estoy utilizando para poner los headings son estos de acá. Entonces voy a todo lo que esté relacionado con textos, o sea, son de 300, el de acá, el de acá, el de acá, y por si acaso el de acá. Entonces, como esto de acá ya está exportado, solamente copiaré lo de acá abajo, allí y allí. Entonces esto va aquí, y para culminarlo también tengo que corregir esto y ya estaría. Ahora, dentro de Stylet, dentro de Emotion, perdón, tenemos lo que es tema. Lo ideal sería yo reutilizar porque en algún momento puedo cambiar de fuente. En algún momento puedo decir que mi heading va a ser de otro tipo de fuente. Entonces, como idea, esto pongámoslo en el tema. Para eso tendría que aquí crear fonts.
y poner los temas, los tipos de letra que tengo. Esto no es bueno poner el nombre de letra aquí, sino ya a lo que va. Por ejemplo, yo quiero el heading y al resto de texto le voy a poner body. Para el heading estoy utilizando lobster, que está acá. Allí, allí, allí. Y para el body estoy utilizando Open Sans. De aquí. Entonces ahora solo tendría que consumir estas fuentes. Entonces, para lo que lo que vamos a hacer es en la carpeta Components, Typography, comencemos con el heading. ¿Qué es lo que haremos? Lo primero que haría es exportar lo típico, Stylet. Mi heading por defecto quiero que sea un H1, entonces fonts. Al 96. Esto por si en algún momento yo necesito, no sé, necesite alguna lógica extra y quiera convertirlo a un componente de React para poder hacer una lógica con algún jugo o algo por el estilo. Tendría que hacer otro componente aquí. Entonces para yo siempre llamar por un nombre específico a esto, lo voy a importar por defecto. Heading. Entonces lo que voy a hacer aquí es, uno, que esto siempre sea de este tipo de fuente. Entonces, font family. Creamos una función en ese momento que es getToken emotion app getToken. Entonces sería heading, el font family es fonts heading. Bien, ahora lo que faltaría es que este heading, si bien yo puedo ponerle un tipo de letra específico, que es por ejemplo font size, y la letra que está en el diseño, que es el de acá, en cierto punto tendría que bajarle un poco el nivel aquí y bajar el nivel aquí, y tendría que estar calculando yo manualmente todo eso. Para eso existen conceptos como cuando creas alguna aplicación, existe el Design System, que es un sistema de diseño. Entonces dentro del sistema de diseño existen conceptos como la tipografía. Y para nosotros no tener que calcular manualmente, como decir, se ve muy chiquito, se ve muy grande, podemos hacer esto, que es un poco de teoría, pero que en esto no lo vamos a abordar, pero aquí lo dejo, yo lo vi desde aquí, que entonces dice, es un blog de Sebastián Guerrero, que es una serie de cómo crear tu propio sistema de diseño. En este caso sería la tipografía, que no es nada más que pones una base como letra y después lo multiplicas, escoges un radio, y eso también tiene un poco de teoría. Para nosotros no hacer esto y tener un poco más, poner esto un poco más rápido, vamos a tomar lo que ya está hecho de Chakra, que aquí, en la parte de acá, vamos a tomar lo que trae por defecto, que esto es un font size. Voy a tomar esto de aquí y lo voy a copiar. Allí. Ahora ya tendría el font size ahí. Como dije, el enfoque de ese reto es que el enfoque de ese momento hay que definir el tema dentro de los tipos de TypeScript. Es que lo tendría que tipar esto todo lo de acá. Entonces, para librarnos un poco de esto, hicimos esto. Pero, ¿qué pasaría si yo el heading lo quiero abrir hacia como una API, abrir hacia un usuario y decirle qué tipo de letra quieres y que él ponga esto de acá y automáticamente esto de acá pase al componente? Entonces el usuario solamente pusiera XS, SM, MD, LG o XL, o tú dentro del sistema para que no tengas que recordar estos números. Entonces, y para que incluso te dé la ayuda de acá. Entonces para eso, una característica que esté como TypeScript tiene un tipado y podemos hacer cosas interesantes con él, podemos hacer lo siguiente. Entonces hasta allí, lo que quiero importar es una interfaz, un tipo de font size que va a tener todos los tipos de acá. Para obtener esto, primero lo que tengo que hacer es acceder al tema y acceder a font size. Sería de aquí. Font size.
Entonces esto no está funcionando. Entonces la misma estrategia hace rato. Primero lo que voy a hacer es sacarle el tipo keyof. Type of, perdón. Entonces de ahí incluso voy a tener autocompletado font size. Entonces este de aquí, si yo por ejemplo aquí let test, esto no me da ningún tipo de autocompletado. Entonces para esto voy a agregarle otra key, que es key of, para obtener todas las llaves. Entonces aquí ya debo tener sm, que aquí se está demorando, aquí font size, tendría todos los tipos, sm, med o md y todos los tipos desde allí. Hace un momento creo que no estaba poniendo aquí la interfaz, así que veámoslo de nuevo. Allí, yo pongo aquí, y ahí solamente tengo la definición, por ejemplo 3x4. Si yo no quiero esto, yo no quiero definir aquí esto, sino quiero todas las key. Entonces para eso le agrego key of. Y ahí estaría. Entonces, ¿con qué fin hago esto? Ahora yo puedo exportar desde aquí, desde tema, que eso viene desde imp app tema, y importar font size. Entonces, dentro otro concepto desde Motion, yo puedo pasarle otros props que yo quiero que tenga esta etiqueta. Entonces yo le digo, dentro de aquí vas a recibir size, y size es de tipo font size. Ahora, ¿se acuerdan? Hace un momento lo que hicimos para el container es esto de acá, que hace prop size fluid y todo esto. Pero esto al final va a ser un poco... Esto se va a ver mucho, y además esto, por así decirlo, es una muy mala práctica. Entonces, para eso podemos hacer lo siguiente antes de eso. Podemos hacer recibir los props aquí. Y dentro de esos props, voy a también importar el get de Lodash para poder tomar el objeto y darle una ruta. Entonces decir get dentro del props tema. Dentro del props tema le voy a dar la ruta. ¿Cuál ruta sería? Pues la ruta sería así. Por ejemplo, aquí pongo template literales, que aquí es coma, no es punto. Template literales tendría que ir a font size y pasarle aquí. Entonces, por cierto, ¿por qué no hice de frente esto? Pues porque cuando hago de acá, utilizo esta utility, no voy a tener los props y por tanto no voy a tener el size. Entonces, con el fin de obtener los size, yo podría hacer esto, font, desde tema, la propiedad font size, brackets para acceder al objeto y pasarlo en aquí. Esta aquí sería el size, que sería props size. De allí. Se supone que allí el size viene acá, esta propiedad que toma desde el objeto y me saca esta clave, accede hasta esto de acá. Entonces, otra cosa muy linda de Heading es que, por ejemplo, yo no siempre quiero estar poniendo el size. Esto debe estar por defecto siempre en un tamaño. Entonces, para esto, Emotion nos ofrece darle default props. Default props. Y yo puedo tomar aquí. Esto es un componente y lo puedo pasar los default props acá. Entonces, size. Le digo que por defecto va a estar en el eje de allí. Entonces ahí puedo tomar esto como opcional. Y siempre voy a estar seguro que va a recibir un valor. Porque si no pone el usuario el size, automáticamente voy a tiparlo. Se va a poner esta propiedad por defecto. Entonces ya tenía la lógica de heading. Ahora lo que haría es exportar este componente desde from heading. Como aquí esto se está exportando por defecto, entonces yo le digo default, que es el componente as heading, que lo importe al exterior como heading. Entonces esto para acá, para que no esté marcando en rojo, vamos a ponerle un componente allí temporalmente y vamos a exportar lo mismo como text. Y listo. Ahora es el momento de usarlo. Por ejemplo, ahora ya desde app imp app components
Y si accede a typography, tengo el componente heading. Este componente heading, yo lo tengo acá. Entonces heading. Por el momento vamos a poner este hello world aquí. Por cierto, este wrapper tiene que ocuparme el 100% del viewport, que sería el 100 W, que es el viewport completo. Entonces, el color que está acá va a ser el color primario. Para eso voy a tomar de nuevo la función de hace rato. Y voy a hacer in get token. Entonces el token que quiero aquí es el colors primary. Y esto height, y pongámosle un height de 800 píxeles. Y ahí está. Por cierto, estos espacios de acá, si no me equivoco, esto se debe a que en el index lo estamos pasando por un wrapper primero y va a tener un margin y un padding. Entonces vamos a sacarlo esto aquí, y por ende aquí vamos a tener que exportar más componentes, no solo el giro. Y como no quiero tener algo encima, lo que voy a hacer es esto, importarlo como un React fragment. Y pasar esto, el giro, dentro de acá. Entonces, renderizarlo como un fragmento, ningún componente HTML se va a renderizar acá. Al final no se va a renderizar no se va a renderizar ningún elemento HTML debido al fragment. Y por el momento voy a borrar esto porque no lo estoy utilizando. Y el container tampoco. Entonces ahora esto debe estar funcionando. Si por ejemplo aquí recargo. Ahora, ¿qué está pasando acá? Lo que está pasando es que normalmente los navegadores agregan un margin y un padding a los elementos. Y por eso instalamos a veces librerías como Normalize o Reset. Pero por ahora lo podemos solucionar agregándole a todo un margin y un padding de cero, esas propiedades, y eso se va a solucionar. Pero ahora viene la pregunta, ¿dónde pongo los estilos generales, los estilos globales? Y hasta ahora lo único que tengo que hacer es declarar un componente para poder poner estilos. Para eso vamos a crear otra carpeta que se va a llamar styles. Y dentro de los styles no voy a poner archivos CSS, voy a poner componentes de React. Por ejemplo, aquí voy a ponerle global tsx. Y lo que voy a hacer es acceder a la propiedad, al componente de motion React, que tiene una propiedad, un componente llamado global. Esto de acá, que por motivos de estructura lo estamos poniendo en la carpeta styles, pero bien yo podré llamar en cualquier lado o en cualquier componente esto de acá. Por ejemplo, en la página index o en la página contact yo puedo insertar archivos estilos globales. Pero por ahora, como esto lo que requiero para todos, lo voy a exportar desde un solo lugar. Por ejemplo, lo que voy a hacer es export. Entonces este de acá, este global, se exporta, es un componente. Lo único que recibe, esto es un prop. Este prop es el prop styles. Ese styles es donde tenemos que pasarle CSS aquí. Pero esto por sí solo, por ejemplo, aquí no me da ninguna ayuda. La ayuda que trae por defecto, que es la ayuda de la extensión de styles component. Pero eso es porque esto no tiene ningún identificador. Para eso es necesario agregarle la función CSS para poder incorporar estilos CSS. Entonces aquí ya tendría los estilos globales. Lo primero que tendría que hacer es decirle margin 0, padding 0, box sizing, border, y allí estaría. Ahora, esto de aquí tendría que importarlo en algún lado. Si estamos en Nest.js, lo que voy a hacer es importarlo en el app, que sería como que el componente general de toda mi aplicación.
el componente que siempre va a estar presente página tras página. Entonces lo que voy a hacer es app styles y global styles global y aquí importaría global styles. Esta vez es lo que quiero evitar. Por ejemplo, global aquí ya no tendría por qué llamar a global ya. Entonces para eso me parece más cómodo poner aquí index.ts y exportar todo acá. Global. Entonces aquí, si yo pongo styles, tendría el mismo resultado. Y a mí me parece un poco más ordenado y más claro esto de acá. Entonces llamaría esto como un componente normal y corriente. Y por ejemplo aquí me está saliendo ese cuadrado. Cuando yo haga esto ya no me debe salir ese cuadrado. Bingo. Continuando, ahora si yo voy aquí, este hello world no es precisamente lo que quiero. Si yo voy aquí, por ejemplo esta letra de acá no se parece a la de acá. Entonces vamos a ver qué está pasando. Por ejemplo aquí dice esto es cursiva. Y creo que es el segundo elemento del tema. La fuente por defecto que se carga. Entonces creo que para esto se va a solucionar. Lo único que vamos a hacer, la posible solución es reiniciarlo. Y ahí está. Creo que cuando instalas por defecto recién el documento, Next.js no lo toma, no lo compila automáticamente, sino que hay que reiniciarlo y para que se compile de nuevo. No está claro eso, no es que sea cierto, es lo que pienso yo. Así que, continuando, si lo vemos aquí, componentes del giro, este hello que además esto está muy mal porque esto ya es un heading por arriba, esto ya es un h1 y ahí se tendría que ir allí. Este de aquí, por ejemplo, tendría que estilizarlo, pero aquí yo no tendría que irme al componente de acá a estilizarlo porque eso es un componente general. Aquí viene la magia de Motion, que yo puedo hacer lo siguiente. Uno, por ejemplo, le puedo decir color white y ahí está. ¿Se acuerdan que pusimos el size aquí? Entonces yo puedo decirle size 8XL y esto lo voy agrandando, 9XL y esto lo voy agrandando automáticamente. A esto me refiero con que CSS es mejor, ayuda mucho a hacer estilos dinámicos. El color por defecto no tengo el white, yo tengo un propio white dentro del tema. Así que lo que voy a hacer es cambiarlo por el white que tengo acá. Y ahí ya estaría. Este es un white diferente. Ahora, una de las características que tiene Motion es que pues dentro de esto de acá, o sea, dentro de este componente, yo puedo hacer selectores anidados. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, pongo una clase aquí, class name hello, y quiero acceder a este hello, yo puedo poner clase dentro. De igual manera, casi igual que SAS, o sea, es casi lo mismo. Entonces, por ejemplo, le digo color red y eso se va a renderizar como un rojo. Bueno, en este momento por algún motivo no se está renderizando como un rojo. Y ahí está. Entonces, pero eso sería un enfoque, pero yo tendría que ponerle otra clase encima. Y por defecto ya le estoy agregando una clase. En librerías como Styled Components trae por defecto que yo puedo hacer lo siguiente. Yo le puedo decir, abro aquí y le digo header. Y tendría que tener el mismo resultado. Pero en Emotion esto me sale un error. Me dice, los componentes solo están disponibles con el plugin de Babel, Emotion Babel Plugin. Entonces lo que hay que hacer es instalar este plugin. Para eso, esto también está en la documentación. Si por ejemplo buscamos Emotion Babel Plugin, está aquí. Para instalar lo único que tenemos que hacer es npm install sitedev, el de acá, para instalarlo como dependencia de desarrollo.
aquí. Y para configurarlo, lo único que hay que hacer es en la carpeta root del proyecto. En la carpeta root del proyecto poner .babelrc. Entonces desde acá tendría que poner la configuración. La configuración que me pide Emotion es que ponga yo lo siguiente, o sea, que importe el plugin que acabo de instalar. Pero estamos tocando también Next.js, entonces tendríamos que leer qué pasa cuando yo intento sobreescribir una configuración de Babel sobre Next.js. Para eso también Next.js habla sobre eso en la documentación. Por ejemplo, si Babel custom Babel de Next.js, por ejemplo aquí, si yo quiero agregar mis propias configuraciones, lo único que tendría que hacer es, porque si leemos acá, dice que él por defecto ya tiene ese Babel, y cuando tú pones este archivo acá, esto se convierte en una fuente de verdad, o sea que Next.js va a preguntar por esto, y para que esto no siga funcionando bien, hay que agregar lo que trae Next.js también por dentro. Entonces ahí nos facilita solamente agregando este preset, que es agregar este preset. Agregando este preset ya tendríamos todo lo que es la configuración de Babel de Next y ahora la configuración de Babel de Emotion. Esto tendría que funcionar, por ejemplo, ahora sí, en prundev, una vez que ha instalado, o sea, aquí por ejemplo vemos, se ha instalado y hemos configurado .babelrc y aquí nada más. Y dice que ya compiló. Si vemos esto de acá sigue apareciendo. Y eso ya es un problema con Next.js o frameworks, algo así por el estilo. La solución que encontré investigando cuando me salió este problema es una issue aquí. Y la solución que más funcionó es la que deja este problema también surge también cuando trabajan con NRVL, que es un gestor de monorepositorios. Entonces lo que vamos a hacer es copiarlo de aquí y copiarlo dentro de nextconfig allí, pero agregando lo que teníamos hasta el momento, React Strict Mode true. En sencillas palabras, lo único que está haciendo es como resulta que por defecto no lo está leyendo y no lo está metiendo al momento de compilación este plugin, entonces tendríamos que decirle explícitamente que lo tome. Eso es lo que yo más o menos entiendo. Pero nosotros no tenemos el plugin Babel plugin Emotion, tenemos el plugin Emotion Babel plugin, @Emotion Babel plugin. Entonces para que esto funcione voy a cambiar esto aquí y voy a ponerlo aquí, porque este es un require, y el require lo único que hace es requerir un paquete. El paquete que está puesto allí no lo tenemos este paquete de acá. Entonces ahí solucionaríamos ese problema. Si ahora por ejemplo recargo el server, allí, ya tendría, y esto ya está funcionando. Entonces lo único ahí, en conclusión, con Styled Components, que es la otra librería alternativa a Emotion, esto viene por defecto ya. Yo puedo llamar a esto acá porque por debajo esto es una clase, el heading es una clase para que logre interpretarlo como una clase. Entonces yo podría hacer un selector heading aquí y llamar directamente esto. Exacto. Entonces para Emotion lo que hay que hacer es instalar un plugin de Babel para que logremos compilar esto de acá en tiempo de ejecución. En tiempo que se arma el bundle. Y lo único que haremos es en plugin poner el Emotion, Next Babel para poder, como esto, repito, esto se convierte en la fuente de verdad para Next. Entonces tendríamos que importar las configuraciones que necesitan Next. Esto por debajo trae configuraciones de Babel para que logre funcionar Next.js. Entonces allí haríamos esto para uno. Por el momento que por lo menos no necesitaríamos mucho. Por ejemplo, allí. Y uno con esto ahora lo que toca es poner el wrapper. Para eso primero lo que voy a hacer es definir mi contenedor, o sea, para definir los anchos máximos. Entonces vamos a regresar al container que tenemos acá y acomodar esto, pero primero hay que exportarlo acá.
Entonces container lo que haría es ir acá, dentro de acá. Aquí. Ahora necesitamos arreglar esto, hacer más amigable la API de este container. Uno, por ejemplo, esto me está pidiendo, a esto me refería con que a veces esto nos pide por defecto, si es que no le ponemos los default props. Entonces para eso lo queríamos, uno, agregar los default props. Voy a decir wrapper default props allí, y le voy a decir que en size por defecto esté el LG. Esto ya lo tenemos dentro del tema, allí, aquí. Entonces lo primero que esto aquí está mal y poner esto como opcional. Haríamos el mismo procedimiento que hicimos con text para no estar escribiendo todo esto así. Entonces lo que tendríamos que hacer es tener esto mismo acá, hacer lo que esto no venga desde aquí, sino venga tipado desde acá, por ejemplo con sport type container size. Entonces container está en size, container, entonces tendría que acceder a lo mismo de acá, font size, aquí accedería a container size, bueno, a size. Ahora si yo quiero acceder a otro objeto más adentro, o sea un objeto anidado, tendría que hacerle otro bracket. Ahí estoy en size, tendría que irme a container y ya estaría. Entonces esto se está exportando, tengo el MD, LSM, LG, falta aquí el LG. Entonces tendría, dentro del LG tendría el 1400. Y el MD no sería 1500, sería 1200 y el SM sería 900B. No tiene ninguna lógica estos valores, solo lo estoy calculando así al azar, no es que tenga algún estudio esto o por alguna razón estoy poniendo esto. Entonces aquí en vez de poner esto, lo que haría es importar desde temp container size. Container size, aquí. Entonces, mismo procedimiento, el max width tendría que ser los props. Get. Aquí le daría el tema porque desde ahí es donde voy a sacar la propiedad. Tema. Y aquí le pasaría la ruta. ¿Cuál sería la ruta? La ruta aquí sería font. Aquí lo único que me viene es toda esa propiedad de aquí. Entonces tendría que agregar, entrar a size, a container. Y aquí poner los brackets. Y supongo que tendría que pasarle el props. Bueno, es que no lo hice con template literales. Okay. Y aquí vendría props size. Entonces ahí ya estaría, esto ya estaría bien. Cada vez que yo ponga cualquier valor, voy a tomar, si quiero yo aumentar otro tipo de contenedor, otro tamaño, modifico el tema. Y así sucesivamente. Ahora esto, el resto que tiene es que esto es margin 0. Ahí arriba no quiero que tengan un margen a las de parte horizontal. De parte vertical, perdón. Y de parte horizontal quiero que tenga automático, que sea automático, que siempre se centre allí. Por cierto, ese tendría que llamarse container. Lo único que voy a hacer es, para arreglar esto, es poner render symbol container. Y ahí está. Entonces esto, si yo vuelvo acá al giro, tengo container y yo le digo, esto está como size LG, supongo que tengo que sobrecargar. Y ahí está. Tengo el container listo. Ahora yo podría cambiar esto de acá. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le digo fluid? Que por cierto fluid no está. Entonces aquí viene, por ejemplo, aquí no me aparece el tipado. Para hacerlo lo único que tendría que hacer es irme al tema y agregar la propiedad fluid. Y le digo fluid es de 100 VW. Cierro esto, no lo necesito. Y allí. Ahora por ejemplo le digo ahí fluid. Supone que esto debe ocuparme a todo el 100%.
Entonces por ahora dejémoslo en LG, que es el valor por defecto. Bien, ahora sí continuaríamos a poder continuar con esto y a poder armar recién el diseño. Por ejemplo, aquí voy a copiar este texto de acá y lo voy a poner dentro del header de allí. Ahora, una cosa, que yo esté trabajando con Stylet Components no impide también utilizar CSS. Por ejemplo, yo le digo aquí class name box y por ejemplo voy a poner un div acá class name box list y poner este heading acá y el texto debajo. ¿Sí? Ahora, si bien ya tenemos el heading, ahora falta los textos, entonces esto lo voy a hacer muy rápidamente aquí. Entonces el texto va a tener prácticamente lo mismo, la única diferencia que va a hacer es que va a referenciar al font family body. Entonces voy a recomendar esto por text. Y ahí está. Ahora también estoy exportando text, así que tendría que ponerlo acá. Y ya está, ya lo he puesto allí. Entonces, así como exporto heading, también exporto text. El texto, por defecto, en el texto no quiero que me exporte el LG, sino quiero que me ponga el MD. Entonces esto iría aquí y yo pondría text. Y por defecto no quiero que sea un H1, sino que sea un P de un párrafo. Entonces ahí text y pondría lo puesto hace rato, tengo que es un momento, que sería el lorem ipsum que tengo acá. Entonces ahora yo voy al diseño y esto ya se ve así. Entonces esto creo que yo que es un 7XL va a ver mucho mejor de allí. Otro, lo que voy a hacer es este box, ponerlo aquí punto box y decirle que esto va a ser un ancho del 100% y voy a darle un display flex, voy a dar un flex duration row y allí. Y ahora el box left, que es el de la derecha, box left, y en vez de ponerle box, que es muy general, poner content y ahí content punto content left content left y ahí estaría. Lo que yo suelo hacer así aquí cuando me enfrento a este tipo de problemas con tener que poner ciertos componentes y todo eso y tener que centrarlos y aplicar jugar un poco con Flexbox, lo que hago es poner siempre una especie de guías. Por ejemplo, es solid white y esto me dice dónde está cada elemento. Entonces, por cierto, siguiendo la nomenclatura de Ben, es una nomenclatura CSS, es un común estándar. Esto yo podría hacer lo siguiente, siguiendo esto de acá, siguiendo este patrón que es content, repitiendo content y aplicando esto de acá. Yo me podría evitar poner el content y referirme a este elemento de acá o esta clase. Entonces esto funcionaría, por ejemplo, si yo ahí le pongo un border aquí debajo, allí, que por cierto el punto aquí ya no va, tendría un doble border. O sea, esto de acá es lo mismo que decir lo siguiente, punto content left, y ahí está. Y esto equivaldría a lo mismo. Entonces, haciendo esto allí, pues lo primero que voy a hacer es delimitar esto de acá. Por ejemplo, voy a decir que este más width esto de aquí tengo más width de 700 píxeles. Lo siguiente es en el wrapper voy a aplicarle también un display flex, un align item de center para poder centrarlo al centro allí y ya estaría, ahí va tomando forma. Ahora, utilizando los selectores de motion, que pueden decirle el heading, coma, texto
tengan un margen de 10 píxeles arriba, 0 las esquinas. Entonces estos se van a separar allí. Borrando esto de aquí, esto de acá no me serviría. Este de acá el content sí, y este content sí. Voy a borrar mis guías, entre comillas, y ahí estaría la parte de esta parte de acá, que por cierto está un poco más grande, pero si le ponemos, si le ponemos un 8XL va a quedar muy grande de nuevo. Sí, esto va a quedar muy grande. Entonces vamos a ir al tema y la 7XL, que es el de acá, vamos a subirla a punto 8, digamos un punto 9, y ahí está, mucho mejor. Ahora tocaría poner la imagen. Hace un momento pusimos dentro de public giro, que es este de acá. Entonces este giro habrá que ponerlo a una esquina. Entonces para eso, lo primero que voy a hacer es importar el componente de Next.js, next image, de allí, y pondría esto a una esquina de acá. Y para eso quería div, voy a poner un div acá, y pondría class name, content, image. Entonces dentro de acá lo que quería es poner la imagen. Giro png. Por defecto está la carpeta public y después sigue giro png. Como es un componente de Next.js, no es directamente la etiqueta. Next.js me va a decir que yo le pongo un width y un height. Entonces width, le voy a decir que esto tenga como width unos 800 píxeles y como height unos 800 píxeles. Y object fit que sea cover. Entonces esto ya no me debe salir error. Y si me está saliendo error es porque no he cerrado la etiqueta. Entonces ahora, por eso de ahí no aparece. Y ahí aparece de la forma en la cual no lo queremos. Como mencioné, al ponerle este contenedor acá, position relative, y al poner este absolute aquí, va a tomar como referencia el contenedor relative, que sería el wrapper de acá. Y entonces, como ya tengo como referencia esto, por cierto, pongámoslo aquí, hagamos lo mismo. Aquí, image, position, absolute y right 0. Entonces, ¿cuál es la posición de referencia? El wrapper. Entonces, esto va a tomar right 0, o sea, el 0 desde el wrapper. O sea, por ejemplo, allí se apega a la esquina. Pero está muy abajo, entonces, lo mismo hace rato, vamos a ver dónde está este contenedor. 2px solid white. Y ahí está muy abajo, entonces, top de 0. Y ahí está ya. Creo que está con un overflow hidden. Overflow en yeah. Creo que en hey hay que darle más espacio, hay que darle 900. Le faltó un poco más. Y ahí estaría. El problema aquí es que la imagen no tiene el ancho adecuado. Ahora, lo siguiente que tendremos que hacer es, por ejemplo, esto de acá creo que se puede solucionar poniéndole al body, si no vamos a los estilos generales. Eso está en styles global, y aquí le pongo body overflow hidden, y ahí, pero esto ya borró el scroll, entonces solamente sería un overflow de X, porque si no bloquearía el scroll y eso no queremos. Entonces hasta ahí ya tenemos esta parte solucionada, que esto aquí, y faltarían los botones. Entonces para ese procedimiento lo único que vamos a hacer es irse a los componentes y crear un componente button. Un botón allí.
botón TSX. Entonces aquí lo que haría es exportar mi componente botón, y aquí export y una vez teniendo esto, lo que vamos a hacer es estilizar el botón. Entonces, como aquí está importando por defecto el botón, primero para ir viendo cómo va quedando, vamos a importar aquí el botón, componentes en botón, entonces voy a importar esto acá, botón. Y aquí le voy a poner empezar, que es lo que hice en mi diseño. Y ahí está. Entonces, claro, aquí no está ejecutando la propiedad children. Entonces, por ahora, esto lo vamos a borrar. Y vamos a crear un componente de motion. De motion. Entonces, aquí no estoy haciendo nada especial. Lo único que estoy haciendo es importar la librería de Stylet, de Motion Stylet, y exportarlo por defecto este botón. Y automáticamente aquí ya tenemos esto, no debe dar error porque ahora sí acepta el children. Entonces, lo que voy a hacer es voy a aplicar los estilos básicos de un botón. Entonces hasta ahí tendría un botón común y corriente, empezar. Voy a ponerle un padding. Y ahí tendría un botón mucho más notable. Ahora, ¿se acuerdan que hablábamos sobre el tema, habíamos visto todo el tema de que con Stylet con Emotion, con CSS en JS es mucho más fácil el dinamismo y tenemos el poder de JavaScript? Pues una de las formas de mostrarlo sería hacer algo como este, por ejemplo. Aquí lo normal que el API de un botón sea muy amplio. Por ejemplo, tiene varios estados como primary, hover, y todos esos. Entonces todos esos tienen que estar diseñados en la API del botón. Nosotros solo vamos a cubrir dos en este lado, que aquí tenemos dos estilos de botón, que es fill y a este de acá que es outline. Entonces, o sea, este de acá que está totalmente manchado y el de acá que está prácticamente, supone, transparente. Entonces las dos variantes le vamos a llamar type outline. Entonces, dadas estas variantes, mi botón tiene que cambiar. Entonces, por ejemplo, yo voy a pasar esto a través de los props. Voy a pedirle al usuario variant. Entonces ahora dentro de esto, a través de los props, ya tendría la propiedad variance para trabajar con ella. Entonces lo que voy a hacer es hacer otro método aparte. Pero variant. Si bien yo podría hacer esto mismo dentro de acá, o sea, yo aquí abrir props y tomar la variante y hacer algo respecto a cada variante. Para separar la lógica y para hacerlo más claro, vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a recibir por acá la variante, que de tipo variant, y el tema. Que en este caso, para evitar problemas, si quisiéramos tiparlo, tendríamos que decirle motion react y theme y tiparlo aquí. Lo vamos a tipar allí y ahí está como tema. Ahora, lo divertido de esto es que si yo tomo esto y le digo props y le llamo a ese método per variant, le paso la variante, que la variante está entre props variant y props theme. Otro enfoque también de este sería pasarle directamente los props aquí y que por dentro lo tome. Como hemos tomado ya esto, al final pues da lo mismo. Entonces, aquí no está tirando error porque lo que te retorna esto no es nada relacionado con lo que va dentro de la interpolación. Entonces, para eso voy a tomar la propiedad de CSS
la función CSS, y voy a retornar aquí un CSS. Lo maravilloso aquí es que, por ejemplo, como esto es JavaScript, obviamente yo puedo declarar una sentencia switch aquí. Le voy a poner la variante. Y hacer algo por cada determinada variante. Entonces, por ejemplo, primero empecemos por la variante fill. ¿Qué dice? Entonces la variante fill del botón, lo que tiene que hacer es tomar el color secundario, que es background. Ahora, como así, el motivo por el cual he pasado el tema aquí es porque quiero utilizar la variable del tema. Para eso también voy a importar la función de lodash, que es get, para poder manejar mejor el tema. Entonces, por ejemplo, get y entonces, como este por defecto no está elegido ninguna variante, eso no se refleja aquí, estos cambios. Entonces vamos a decirle que al botón, por defecto, que sea variante fill. Y ahí estaría. Entonces, este botón, lo que tiene, una característica que tiene tiene la fuente itálica. Entonces, los dos tienen fuente itálica. Entonces, eso ya no iría de acuerdo a la variante, eso iría siempre en la raíz del botón, en los estilos base. En este caso, sí podemos utilizar la función creada hace un momento. Entonces, por ejemplo, aquí, abp utils getToken. Entonces, lo que tiene que hacer es getToken fonts. Este sería el único el único problema al trabajar con este enfoque. Que tendríamos que cada vez que ver algo sobre el tema, tendríamos que ir al tema y ver cuál es la ruta. Por ejemplo, en este caso, fonts, body, y ya está. Y font style y tal. Fonts body, fonts italic, fonts font weight, font weight de 600, y creo que va a tener que recargar esto de acá y ya estaría ahí. Ahora, otra cosa de que estoy viendo este botón es que no tiene la señal de la manito, porque indica que estoy sobre un botón. Entonces le voy a decir que cursor sea de point. Problema solucionado. Ahora, por defecto, a los dos quiero que tengan un mismo hover. Por ejemplo, a los dos quiero que se eleven y tengan una transición de elevación cuando el mouse esté sobre cualquier variante. Entonces voy a decir hover. Entonces el transform lo único que va a hacer es cuando yo pase esto sobre el mouse, sobre el botón, se va a elevar un poco. Eso está muy brusco, entonces lo que voy a hacer es elaborar una transición de 2 segundos, 0.2 segundos, y ahí estaría. Entonces ahora que por cierto 600, no sé si está bien 600. En fin, el font size por defecto de todos los botones quiero que esté en un, por ejemplo aquí me copio esto, font size, y font size le pongo en LG MD, y ahí está.
Ahora esto está a 8 o 10 píxeles arriba. Dejarlo a 10 píxeles y ponerlo a 18 píxeles a las esquinas. Y ahí mejora un poco. Entonces el hover va a tener distinto cuando sea fill. Por ejemplo, cuando aquí yo quiero aquí, voy a decirle que cuando esté en hover, que por cierto la extensión que me ayuda con el autocompletado, agrega 2 puntos más aparte de que yo le pongo. Entonces hay que borrarlo. Aquí son 2 puntos nada más, no son dobles, no es así. Entonces esto en el fill lo que quiero que hacer es como pasarlo al outline. Por ejemplo, le diría background transparent border, voy a poner un border de 2 píxeles. Y estaría, eso es lo que quiero que haga cuando yo le haga hover, cuando sea fill. Entonces también voy a tener que cambiar el color del texto. Entonces, color. Entonces allí ya tendría el botón fill. Entonces ese saltito que está haciendo es porque le está agregando un border. Entonces al momento eso mueve todo. Entonces para evitar esto voy a ponerle este border aquí, desde acá ya, aquí. Entonces ahí no tengo ese saltito que hace cuando el border, le pongo el border de 2 píxeles. Entonces ahora me tocaría, ¿qué voy a hacer para la otra variante? En este caso cuando sea case outline. Entonces para lo que voy a hacer aquí sería prácticamente lo contrario de esto. Para esto voy a copiarme los estilos de acá. Por cierto, aquí falta el return CSS template literales y poner aquí. Entonces ahora lo único que cambiaría es que el background aquí sería transparente. Sería entonces background, esto de acá lo pongo aquí, pero en hover sería secundario. Prácticamente sería lo contrario de arriba. Esto de acá ya no estaría aquí. Border 2 píxeles secundario. Esto estaría acá, que por cierto ahí ya estaba. Y color, a ver cómo está quedando. Pero habrá que poner otro botón al lado. Giro. Voy a poner, por cierto hay que poner que la variante de acá sea opcional, ya que por defecto le doy fill. Y le voy a poner otro aquí a empezar. Y el siguiente es ver cafés. Yo sería allí, le pondría variante outline y estaría. Entonces este ver cafés, que por cierto vamos a ponerlo dentro desde, que por cierto esto debido a que el está con display block, está que se obliga a ponerse uno debajo del otro. Así que lo que vamos a hacer es borrar este display block aquí y se va a poner allí. Y vamos a darle un margin como base de margin de 10 píxeles y allí. Que por cierto, de arriba hacia abajo le voy a poner un margen de 5 píxeles y de las esquinas son 10 píxeles. Este va a ser el margen de cada botón, de todos los botones. Creo que está mucho, 5 píxeles. Y allí. Ahora sí, el color aquí faltaría que cuando esto sea white. Entonces voy a ponerlo esto aquí, que por cierto ya estaba aquí, y allí. Ahí, y cuando esto le ponga hover, esto se cambia a colors secundario. Entonces, color aquí, color secundario, perdón. Primary. Y ahí ya estaría lo del botón. Y por cierto, aquí me está saliendo un error porque variante puede ser indefinido. Entonces, como yo sé que variante aquí no va a ser indefinido, por lo que le estoy pasando un default props, al ponerle esto, al ponerle el signo de interrogación al final, le quito ese indefinido al type checking. Entonces ahí automáticamente esto dejaría de ser indefinido.
para pasar nomás la prueba de TypeScript, porque en el fondo nosotros sabemos de que no va a venir un indefinido acá, solamente lo estamos haciendo por comunidad, pero si que el usuario no pondría ninguno de estos, sabemos que el default props le va a dar un valor. Entonces por eso lo que hacemos aquí es evitar ese percance. Entonces hasta ahí ya tendríamos de los botones, la parte de los botones y la parte del heading. Y lo único que faltaría, y lo cual no me está gustando mucho, es que tiene mucho padding. Allí está teniendo mucho padding, así, y ahí. Y está quedando un poco mejor. Si es que quisiéramos arreglarlo un poco más, le voy a dar un 15 píxeles allí. Y hasta ahí sería la parte de este video, porque si no queda muy grande.